Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo nuevamente a traeros un vídeo sobre 4 temas, 3 libros, en el que sobre 4 temas distintos os voy a recomendar un bestseller, un clásico y una recomendación más personal de cosas que yo he leído sobre temáticas determinadas. Empezaremos con infantil, que ha sido bastante sencillo escoger estos 3 libros, o por lo menos para mí lo ha sido. En primer lugar, he puesto Donde viven los monstruos como bestseller que yo os recomiendo. Donde viven los monstruos es un libro que yo no conocía, quiero decir, es un libro que he leído para mis hijos, no es un libro de mi infancia, que es lo que suelo traer yo siempre que hablo de libros tanto infantiles como juveniles, pero en este caso es un libro que yo no conocía, que le regalaron, si mal no recuerdo, a mi hijo Guillermo, sus padrinos, y que cuando lo leí me maravilló. De hecho, se lo hice leer a mi hija porque me parecía una historia muy viva, en la que la imaginación era como el punto culminante de la historia. Es una historia muy pequeña, lógicamente, es un libro infantil, porque claro, infantil abarca desde mi punto de vista hasta los 10 años aproximadamente. Entonces, bueno, ahí puedes tener desde un cuento como Caperucita Roja hasta algo un poco más elaborado. En este caso, Donde viven los monstruos es un cuento, es más para un niño pues de entre 4 y 7 años, una cosa así. Y eso, nos cuentan una historia de un niño que se enrabieta y para huir de su casa o de la cena en concreto de su madre, bueno, pues se monta una película, una historia fantástica y maravillosa, pero luego se da cuenta de la importancia de su casa y de su familia y termina volviendo a ella. No sé, me parece una historia muy linda y muy imaginativa sobre todo, y muy recomendable, y es un bestseller, es un libro que ha vendido muchísimo y entiendo el porqué. Porque tampoco diría yo que los dibujos son mi estilo favorito. No es que sean horribles, pero tampoco son mi estilo favorito y sin embargo lo logran mucho. Después, en segundo lugar, como libro infantil clásico, he escogido El Principito. El Principito pasa un poco con lo que decía, con casi todos los libros infantiles, que tienen una doble lectura. Tú los lees como niños y entiendes unas cosas y luego los lees como adultos y entiendes otra completamente distinta. Con El Principito pasa eso, pero a muchos más niveles. Creo que El Principito y Alicia en el País de las Maravillas son 2 historias muy logradas en ese sentido. Alicia es un poco más elaborado, no creo que sea tan infantil, pero El Principito sí que puede ser muy infantil. Y sí que yo lo leí muy pequeña y sí que lo puedes leer con los ojos de un niño y entender perfectamente ya desde el principio la historia de la boa y el sombrero, y verlo con ojos de niño y ver cómo los adultos no son capaces de entender nada, ¿no? Yo es que recuerdo leerlo con esa impresión. Luego recuerdo leerlo de adolescente y tener una idea completamente diferente, y volverlo a leer de adulta y tener otra idea completamente distinta. Y eso es mágico, que un libro consiga llegar a una persona en tan diferentes edades y de una forma tan distinta. Bueno, El Principito, poco voy a decir yo que no se haya dicho ya, quiero decir, es el típico libro que no puedo recomendar ni profundizar porque está todo dicho en realidad. Pero bueno, si en un caso rarísimo no lo habéis leído, tomaros el tiempo de leerlo porque es uno de los grandes y es por algo. Después, en tercer lugar, de libro infantil que yo personalmente os recomiendo, he puesto Matilda. Podía poner muchos libros de Roald Dahl, porque a mí Roald Dahl me gusta mucho, pero es que Matilda tiene ese punto relacionado con los libros que lo hace todavía más mágico desde mi punto de vista. Es un libro en el que los padres son más malos que un dolor, los adultos en general son malísimos, pero bueno, tienen un punto muy coñero, o sea, son tan malos que dan risa, que es lo bueno que consigue Dahl, que tú estás leyendo y aunque seas un niño pequeño ves esos adultos tan requete malos, o bueno, ese era mi caso. Yo es que recuerdo siempre a la directora del colegio de Matilda y yo me moría de la risa cuando coge a las otras por a la compañera por las trenzas y la revolea. Vamos, es una imagen que yo tengo grabada en mi cabeza de haberlo leído y haberme muerto de la risa. Entonces, bueno, Matilda, Roald Dahl en general siempre es recomendable, pero Matilda tiene ese plus de niña pobre, abandonada, adoradora de libros. Después, el segundo tema que hoy traigo es juvenil, y aquí dice infantil, dije pues voy a hacer juvenil también, y os voy a recomendar como bestseller Rebeldes. Rebeldes es un libro juvenil, yo creo que es el libro juvenil por excelencia. Es el libro perfecto para leer con 13 años, de esos malotes, esa historia trágica, esa pedazo de llorera que te pegas con el libro, que merece la pena. Por eso también quiero decir, es un libro como con un enfoque perfecto para un adolescente.
Yo lo leí en el instituto y lo recuerdo vivamente como una gran lectura. Lo volví a releer hace unos años y me pareció una maravilla. La película lo complementa a la perfección y bueno, yo no me puedo cansar de recomendar esta historia porque para mí es adolescencia en estado puro. Después, en segundo lugar, como clásico para adolescentes o clásico juvenil, me costó, porque todo es relativo, es lo de siempre. Clásico cuando es un libro clásico y cuando no lo es, pero bueno, yo creo que el que he elegido no es muy juvenil en el sentido de la edad. Se puede leer con menos edad, pero bueno, yo creo que está bien marcado. Es El jardín secreto, es esta historia de una niña que va a visitar a su primo que está enfermo y descubre un jardín y empiezan a vivir aventuras y bueno, toda la historia, el pobre niño huérfano y demás. Bien, tiene un toque bastante infantil, roza, está ahí, es más middle grade yo creo que juvenil, pero bueno, el libro es bastante denso, por eso no creo que sea muy infantil. El libro es contundente, tiene sus 300 páginas tranquilamente y el lenguaje no es excesivamente sencillo, por eso yo creo que está bien enmarcado aquí como juvenil. A mí es un libro que me apasionó en su momento, lo disfruté muchísimo y lo leí de adulta. Y estoy deseando hacerme con una versión ilustrada que han sacado. Lo que pasa es que no está muy ilustrada. Confío en que saquen algo más elaborado, pero si no me compraré esa versión que he visto que me ha gustado mucho. Después, en tercer lugar, como juvenil que yo recomiendo personalmente, voy a hablar de Desconexión. Yo ya sé que Desconexión lo he mencionado muchas veces en este canal, pero pese a que lo he recomendado mucho, no conozco a mucha gente que lo haya leído. Quiero decir, en este caso no me habéis hecho caso. Y debéis hacerme caso, es una muy buena historia. Si tenéis ganas de leer algo ameno, quiero decir, algo trepidante, por ejemplo, si estáis en un bloqueo lector o no encontráis algo que os motive lo suficiente para leer, aprovechad de esta recomendación, leeros Desconexión. Es un libro que tiene el típico amorío, la típica aventura juvenil, los padres son todos malísimos, tenemos que escaparnos, la injusticia de todos estos niños a los que desconectan porque son malos y entonces tú puedes desconectar a tus propios hijos. Es como una especie de aborto a posteriori. Esa es la trama del libro, es la parte de distopía en la que tú, da igual la enfermedad que tengas, porque puedes beneficiarte de un adolescente desconectado y te ponen pues un ojo nuevo. Si tienes un tumor en un pulmón, te ponen un pulmón nuevo. Quiero decir, la ciencia ha evolucionado en ese campo, pero claro, hay un debate moral muy intenso. Y es curioso porque está como muy solapado el debate, pero lo vas viendo como te lo va soltando el autor. Y es un libro muy genial. Y las continuaciones también lo son. Y creo que es un libro que no ha sido muy leído por esto de que es juvenil, el típico prejuicio. Y de verdad, leeros este libro, de verdad que lo vais a disfrutar y es muy bueno. Y luego venir y contármelo, claro, por supuesto. Después, el siguiente tema, el tercer tema de hoy, es teatro. Yo he sido una lectora de teatro muy voraz en un momento de mi vida. Ahora leo mucho menos. Intento leer una obra de teatro al año, pero es algo que me propongo. Si no, pues parece como que no es algo que no hago. Y es una pena, porque la verdad que el teatro es algo súper disfrutable. Es muy fácil de leer normalmente. El teatro siempre se hace ameno. Si tienes la suficiente imaginación, siempre es muy disfrutable. Bien, en cuanto a bestseller de teatro, he puesto La casa de Bernarda Alba. Claro, para poner bestseller también tienes que poner un clásico, porque si no es difícil encontrar un libro que se haya vendido mucho de teatro que sea actual. Bien, he puesto La casa de Bernarda Alba, que yo lo leí hace bien poco, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, y me sorprendió cantidad por su crudeza, por esos personajes, esa madre satánica, el encierro, el rollo claustrofóbico. No sé, tiene muchos pluses, es muy entretenido, es muy telenovelesco y por eso ese personaje de mala, malísima, madre autoritaria, pobres hijas, luego celos, envidias, amoríos, no sé, tiene mucho, está muy bien contado y es muy entretenido y como bestseller me parece que viene al caso. Después, como clásico, iba a coger... pensé en clásico y pensé en Shakespeare. No me voy a complicar más la vida. Dije, voy a coger uno de Shakespeare. Y pese a que este no es mi libro favorito de Shakespeare, sí que lo quiero recomendar.
porque es el último de Shakespeare que yo me he leído, me lo releí también hace 2 años, creo que fue, es Macbeth, y me sorprendió muchísimo. No es de mis favoritos, ya os digo, pero me sorprendió cuando lo he vuelto a leer, porque yo lo había leído con 14, 15 años, y creo que se me había escapado mucha información. No, había muchas cosas que pasaron por mí y no se quedaron. Y esta vez ha sido una lectura distinta, claro, una lectura adulta, ves las cosas de otra manera. El amor de Lady Macbeth para mí es muy importante en esta historia. Y bueno, el cataclismo que se avecina, como lo ves, que viene, que sabes que va a venir, que te lo han dicho desde el minuto 1 y que es algo inevitable, y eso hace que el libro, pese a ser previsible, sea genial también. Shakespeare siempre es recomendable y este libro es fabuloso y si tenéis el tiempo, se lee en un plis. Después, en tercer lugar, un libro de teatro que yo personalmente os recomiendo. Yo siempre digo la importancia de Llamarse Ernesto porque es una de mis obras de teatro favoritas de todos los tiempos, pero como siempre las recomiendo, he dicho, voy a recomendar otra cosa. Y he elegido Prohibido suicidarse en primavera, que es un libro de teatro que descubrí de maldita casualidad y que me encantó. Es tronchante, o sea, es la absurdez, es un libro como del absurdo. Una pareja en medio de un viaje se encuentran con una tormenta terrible y acaban cayendo en una especie de... No es un manicomio, porque es más bien como un asilo al que va la gente a suicidarse. O sea, es un sitio como muy pintoresco y muy raro. O sea, la gente llega allí con el objetivo de suicidarse y están allí como en una estancia y luego al final si se quieren suicidar, pues el centro como que se lo permite, ¿no? Y bueno, es todo, ya os digo, tan pintoresco, absurdo, raro, curioso y tronchante, que bueno, para mí fue muy sorprendente haber descubierto esta historia, que encima es de un autor español, que encima es de la época de la dictadura, es como muy peculiar en sí mismo que haya conseguido publicarse una historia así en un momento, en el momento en el que salió. Ya os digo, si tenéis la oportunidad, leedlo porque os va a sorprender cuanto menos. Después, en último lugar, el tema es el tiempo. Ya sabéis, o bueno, si no lo sabéis os lo digo ahora, que a mí el tema del tiempo es algo que me gusta mucho, me gusta el tema de los viajes en el tiempo en concreto especialmente, pero en general cualquier tipo de tratamiento del tiempo es algo que me gusta porque es algo que me interesa y algo que me representa a mí, es parte de mi personalidad. No sabría muy bien cómo explicarlo, la gente que me conoce lo entiende, pero bueno, los que me conocéis solo a través de la pantalla, pues igual os resulta un poco raro, pero es así, es algo que forma parte de mi personalidad. Bien, en primer lugar, como bestseller, tengo que recomendar La mujer del viajero en el tiempo, que es un libro que a mí me chifla, o sea, a mí Audrey Ninfneier me encanta, y este libro es precioso. Este libro es precioso, es una historia de amor. Y es una historia de amor con un protagonista masculino adorable, o sea, yo adoro al protagonista masculino de esta historia con todo mi corazón. Cómo conoce al amor de su vida a través de sus viajes en el tiempo, que son como espontáneos. Él no controla su viaje en el tiempo, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni el momento en el que va a saltar en el tiempo. Y cómo se entrelaza la historia de esa niña pequeña que conoce y cómo luego descubre que es el amor de su vida, que es la mujer con la que se va a casar. Bueno, no sé, es una historia preciosa que me encantó, que disfruté como una enana y que no puedo dejar de recomendar. Después, en segundo lugar, como bestseller relacionado con los viajes en el tiempo, iba a recomendar La máquina del tiempo, que es como el más emblemático, ¿no? Es como el libro de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo por excelencia, es La máquina del tiempo, de G.H. Wells. Pero dije, vamos a buscar un poquito, vamos a tomarnos el tiempo en hacer esto un poco más elaborado, y pensé en Un yankee en la corte del rey Arturo. Más que nada porque es un libro muy gracioso. No voy a decir que sea el gran qué, quiero decir, no es el super libro, la super historia que profundiza, que te descubre, no, pero es que es muy gracioso. Yo lo leí hace mucho tiempo y tengo un vago recuerdo. Tampoco voy a hablar en profundidad porque de verdad que tengo un vago recuerdo. Recuerdo las risas, lo absurdo y la pelea esa de no vamos a cambiar nada para no cambiar el futuro, y cómo estoy yo completamente fuera de contexto y de lugar y bueno, lo típico. Y en último lugar, como libro que yo personalmente os recomiendo relacionado con el tiempo, es El sueño de Einstein. Os hablé de él, estuvo entre los favoritos del año pasado. Es un libro que
pillé por casualidad en la biblioteca. Es de estas cosas que encuentras en la biblioteca sin venir mucho a cuento y que luego te sorprende muchísimo. La historia nos habla de Einstein, ¿no? Él está con la teoría de la relatividad, está estudiando y nos hablan de él y de su compañero de estudios o de trabajo o de laboratorio, no sé muy bien. Y de cómo, bueno, ellos están, su vida, van y vienen. Y hay como un relato por detrás, que es siempre el mismo relato y lo van intercalando. No es que sea siempre el mismo relato, es siempre en el mismo lugar. Y como el tiempo, distintas variaciones del tiempo afectan ese lugar. Y es que es tan genial esa parte que no os podéis hacer una idea. Es genial, genial. Todo lo que se os pueda pasar por la cabeza relacionado con el tiempo pasa en ese pueblo, o sea, en ese contexto. Y es, de verdad, es genial, es genial. Es imaginación en estado puro, tiempo en estado puro y un libro maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y muy, muy entretenido. Y bien, estos son los 4 temas que os he traído hoy. Ya creo que solo me queda un vídeo de este tipo porque las temáticas se me van agotando. Ya sabéis que si os ocurre alguna temática nueva y me la ponéis en los comentarios, pues yo la utilizaré de mil amores. Y nada, cualquier cosa, como siempre, eso, os contesto y hasta la próxima. ¡Chao!